luego tenemos las distocias dinámicas, cuando hay alteración de la contracción del útero. Puede ser por exceso, que se va a llamar hiperdinamia, por exceso. Por defecto, hipodinamia, una contracción de mala calidad, irregular. O cuando falla la coordinación y se llama disdinamia, ¿correcto? Entonces tenemos por exceso, por defecto o cuando es descoordinada. En la hiperdinamia podemos definir en función, o la hipodinamia en función de la frecuencia, la intensidad y el tono. Entonces, cuando la frecuencia está aumentada, se llama taquisistolia, más de 5 contracciones en 10 minutos. Cuando la intensidad está aumentada, se llama hipersistolia, más de 50 milímetros de mercurio. Y la hipertonía, más de 12 milímetros de mercurio. Entonces puede estar aumentado o la frecuencia, o la intensidad, o el tono. Esa es la hiperdinamia. Por el contrario, la hipodinamia, frecuencia disminuida, bradisistolia, menos de 2 contracciones en 10 minutos. Hiposistolia, intensidad disminuida, ¿no? Menos de 20 milímetros de mercurio, menos de 20 milímetros de mercurio. Hipotonía, menos de 8 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahí está. Contracciones de mala calidad. Y la disdinamia es cuando está desorganizado, cuando está descoordinada la contracción. ¿Y eso por qué pasa? Porque aparece marcapasos ectópicos. Entonces, si aparece 2 marcapasos, esa es la disdinamia grado 1. 3 marcapasos, disdinamia grado 2. Y si aparecen 4 o más marcapasos ectópicos, disdinamia grado 3. Y en esta disdinamia grado 3 es cuando ya la contracción se invierte. ¿Se acuerdan que la contracción era más intensa, más duradera, más precoz en el fondo uterino? Y luego va bajando hacia el segmento uterino inferior. O sea, y eso se llamaba triple gradiente descendente. ¿Qué es lo que pasa en la disdinamia grado 3? Se invierte la triple gradiente descendente. Entonces la contracción es más intensa ahora en el segmento uterino inferior y menos en el fondo uterino. Esa es la disdinamia grado 3. Muy bien. Entonces debemos recordar también la definición de primaria o secundaria, ya sea en la hiperdinamia o ya sea en la hipodinamia. ¿Cuándo decimos que una distocia dinámica es primaria? Cuando todavía no hay cambios a nivel del cuello, ¿correcto? O sea, todavía no hay cambios cervicales, todavía no ha iniciado trabajo de parto, está al inicio del trabajo de parto, sin cambios cervicales. Entonces, si desde el inicio del parto, donde todavía no hay cambios cervicales, la contracción es de mala calidad, o ya sea muy intensa o muy defectuosa, se va a llamar hiperdinamia o hipodinamia primaria. Entonces tú le acuñas el término, hiperdinamia o hipodinamia. ¿Cuándo es primaria? Cuando desde el inicio es de mala calidad. Por el contrario, si empezó bien la contracción, pero luego en la evolución se altera, ahí se llama secundaria. El clásico ejemplo de la hipodinamia. O sea, al inicio la contracción era de buena calidad, pero al progresar el parto, el útero se fatiga, el útero claudica, el útero se cansa y empieza a disminuir la contracción. Entonces ahí hablarás de hipodinamia secundaria, ¿correcto? Cuando al inicio estaba bien, incluso ya había cambios cervicales, pero al pasar el tiempo empieza a fatigarse, empieza a claudicar. Eso deben diferenciar. Entonces, ¿cuándo es una hipodinamia primaria? Cuando desde el inicio es la contracción de mala calidad, cuando incluso todavía no hay cambios cervicales. Y secundaria es cuando al inicio estaba bien, solo que se fatiga, claudica, ¿no? Y ya tenemos cambios cervicales. Eso debo diferenciarlo. Lo más frecuente, hipodinamia secundaria, es lo más frecuente. Muy bien, y en relación al manejo, la hiperdinamia hay que dar tocólisis, ¿no? Hidratar bien y dar tocolíticos,
¿correcto? Beta-agonistas, nifedipino, etc. Y recordar que cuando estamos frente a una hipertonía, debemos descartar desprendimiento prematuro de placenta, ya que es el signo específico de DPP, ¿correcto? Y en el caso de la hipodinamia y de la disdinamia, hay que mejorar las contracciones. Por lo tanto, damos oxitocina por vía parenteral, por vía endovenosa en infusión continua, ¿correcto? Para mejorar la calidad de las contracciones. Eso es muy importante. ¿Estamos? Muy bien.